Antes que nada, quiero decir que no soy un bicho raro. No soy un incel que pasa todo su tiempo libre lamentándose de que las mujeres no quieren acostarse conmigo debido a la estructura de mi mandíbula. Y no soy un pervertido enfermo con fantasías tan elaboradas y extrañas que las mujeres reales no pueden satisfacerme. Me compré una muñeca, porque francamente, estaba ansioso hasta el punto de estar casi incapacitado. No me da ningún placer revelar que durante mis 25 años de vida en este planeta, nunca me han dado ni siquiera un beso. La sola idea de intimar con otro ser humano, de permitirme abrirme y expresar mis sentimientos a otra persona, me aterroriza profundamente. Me horroriza tanto la idea de hacer algo mal, de hacer enojar a alguien, de ser una molestia, que simplemente evito todo el contacto posible con otras personas. Tuve la gran suerte de heredar la casa de mis padres, que fallecieron cuando yo acababa de entrar en la edad adulta. No creo que hubiera podido pasar por el proceso de buscar un apartamento, y mucho menos encontrar un compañero de piso con el que compartir el alquiler. Un primo mío de una compañía de seguros local me consiguió una entrevista para un puesto de conserje en el turno de noche, y aunque vomité 2 veces de estrés antes de la entrevista, conseguí el trabajo. Con una herencia modesta, un bajo coste de la vida y sin aficiones, poco a poco empecé a reunir unos ahorros decentes. No era mucho, pues seguía siendo conserje, pero sí lo suficiente para ahorrar para el futuro. Con el paso de los años, empecé a sentirme cada vez más solo, sin forma de aliviar esa sensación. ¿Sabías que el aislamiento puede provocar daños cerebrales en los seres humanos? Los efectos a largo plazo del aislamiento en los presos pueden causar problemas psicológicos y fisiológicos intensos, como dolor crónico y psicosis. Con mis padres muertos, lo más parecido a la interacción social que tenía era cruzarme con el guardia de seguridad al entrar en el edificio de oficinas donde trabajaba. Y hacía mucho tiempo que había renunciado a intentar entablar una conversación trivial conmigo. Estaba atrapado entre la espada y la pared. O me dejaba llevar a la locura por la soledad, o intentaba hacer amigos de alguna manera cuando la sola idea de intentar hablar con otra persona me producía náuseas. No voy a mentir, a veces me planteé el dejar este mundo como alternativa a estas dos opciones. Algunos dirán que la compra de la muñeca fue una medida un poco drástica y que habría sido mejor que buscara terapia u otra forma más convencional de superar mi ansiedad. Y probablemente tengan razón, pero lo que hay que entender es que la idea de solo hacer terapia me parecía tan fácil como solo escalar el Everest. Además, la muñeca nunca fue una solución completa. Mi objetivo era practicar algún tipo de relación, inocularme la idea de interactuar con otro ser humano hasta que pudiera descartar el objeto y socializar adecuadamente con personas reales. Al principio, ni siquiera quería comprarme una muñeca. Pensé en comprarme un maniquí de una tienda de ropa, pero había algo en su falta de rostro y en su evidente naturaleza artificial que me incomodaba. Además, pensé que con el tiempo necesitaría algún tipo de práctica con el lado más íntimo de la interacción humana. Tras unas semanas de búsqueda en internet, encontré el modelo que me interesaba. Me costó unos $3,000 y estaba equipado con calor corporal simulado y la posibilidad de respirar y gemir de forma realista. Lo que más me entusiasmó fue la idea de simular el calor corporal y la respiración. Solo la idea de dormir junto a otra persona me daba vértigo, aunque era un vértigo mezclado con náuseas. Vomité una vez antes de conseguir pulsar el botón de añadir al carrito. Suena vergonzoso, lo sé, pero de hecho limpié mi casa a la espera de mi nueva invitada. Era lo más parecido a invitar a alguien a casa, así que me sentía cohibido por tener el lugar en el que vivo hecho un desastre. Quería causar una buena impresión.
Cuando por fin llegó, me escondí en el salón durante casi 20 minutos hasta asegurarme de que el repartidor se había ido. Comprobé que se había marchado mirando por la mirilla antes de arrastrar la caja al interior. Con un cuchillo de cocina, abrí torpemente el cartón para descubrir su contenido, y tras quitar el plástico de burbujas, tuve que correr al fregadero a hacer arcadas. La razón de mis náuseas era la siguiente. La muñeca no venía con ropa. En retrospectiva parece que debería haber sido obvio, pero en el momento me sentí asustado. Abrir la caja y ver una forma humana desnuda fue demasiado para mí en ese momento, y tuve que pasar unas horas recuperándome. Me había tomado una semana libre en el trabajo, utilizando mi generosa reserva de días de vacaciones acumulados, así que no me preocupaba demasiado el retraso que causó esta recuperación. Tomé un pijama y me dispuse a vestir a la muñeca. Me llevó un tiempo. Tuve que hacer descansos para no estresarme demasiado, pero al final conseguí taparla. Una vez solucionado el problema, me sentí mucho más cómodo. La muñeca era un poco inquietante, lo reconozco. A menudo se habla del valle inquietante, la zona conceptual en la que un objeto parece lo bastante humano como para resultar perturbador, pero no lo bastante como para parecer real. Las muñecas suelen entrar en este valle. Están diseñadas, por supuesto, para el tipo de personas que quieren una. Por lo tanto, se ajustan a los cánones de belleza de este grupo demográfico. Desaparece cualquier rastro de imperfección, cualquiera de esos supuestos defectos que hacen que una persona sea realmente bella. En su lugar, son perfectamente simétricas, inexpresivas y bellas, solo según los criterios de una persona tan adicta a las películas para adultos que no tiene ningún criterio de comparación. En cierto modo, este aspecto inquietante me ayudó a tranquilizarme. Me ayudaba a recordar que, por muy humana que pareciera desde la distancia, al fin y al cabo no era más que un trozo de goma y plástico, y que no tenía por qué temerle. Decidí llamarla Elsie. La primera semana que pasé con Elsie fue menos interesante de lo que podría suponerse. Pasaron 1 o 2 días antes de que me sintiera totalmente cómodo hablando con ella. Antes de comprar a Elsie, mi principal vía de escape para mis pensamientos internos era un diario digital que llevaba en un portátil barato. Antes de esto, a menudo pasaban semanas sin que dijera nada en absoluto. Simplemente no había ninguna razón para hacerlo. Sin embargo, cuando por fin adquirí el hábito de hablar con Elsie, rápidamente se convirtió en algo adictivo. Cuando no has tenido la oportunidad de hablar con nadie en años, hasta un facsímil de silicona de tamaño natural resulta atractivo. Le hablé de mi trabajo, de cada detalle de mi semana laboral, desde limpiar los retretes hasta aspirar las alfombras. Le hablé de mi película favorita, El último hombre en la Tierra, y de mi libro favorito, El país de la noche, y de lo que me gustaba hacer en mi tiempo libre, aunque no era mucho. Hablé de mis esperanzas y temores, de mis sueños y ambiciones. Debí de pasarme horas enteras hablando con Elsie. En ese momento empecé a ver a la muñeca como un ella y no como un ello. Con el paso de los días, empecé a desear que Elsie pudiera responderme, que sus labios de goma inmóviles se separaran para reír o decir algo sobre sí misma. Fue el último día de la primera semana cuando por fin me acosté con la muñeca. No lo digo de forma de algo, ya me entienden, sino literalmente durmiendo a su lado en la misma cama. Nunca antes había compartido la cama con nadie, y supongo que todavía no lo he hecho, pero no dejó de ser una experiencia novedosa para mí. Pulsé los botones cuidadosamente ocultos que activaban su respiración simulada y su calor corporal. La metí en la cama junto a mí y me quedé acostado escuchando, sintiendo el tenue calor a mi lado.
dormí más profundamente de lo que lo había hecho en años. Al principio mi plan parecía funcionar. Tener la oportunidad de una interacción social, aunque fuera simulada, me ayudó a combatir la ansiedad, aunque solo fuera un poco. Me las arreglé para decirle hola al guardia de seguridad nocturno de camino al trabajo, y aunque parecía un poco sorprendido, no parecía incómodo ni asustado. Simplemente sonrió y me saludó con la cabeza. Empecé a sentirme, de verdad, un poco feliz, un poco más seguro de mí mismo. Aunque bueno, no era mucho, ya que cuando salía de compras, seguía teniendo que ir al supermercado 24 horas justo después de mi turno, cuando apenas había nadie, y seguía teniendo que usar exclusivamente la caja automática. Me daba demasiado miedo interactuar con una cajera. Una vez, hace años, las cajas cerraron por mantenimiento una noche, y estuve una semana sin hacer la compra porque me daba miedo llamar para comprobar si volvían a funcionar. Pero bueno, ahora me sentía un poco más capaz de hacer esas llamadas y volvía a ocurrir. La primera señal de que algo podía ir mal ocurrió un mes después de comprar a Elsie. Aquella tarde me había ido a trabajar. Dejé las manos de Elsie en el regazo, sentada en una silla de mi dormitorio. Cuando volví, tenía las manos colgando a los lados. En aquel momento supuse que o bien me había acordado mal de cómo la había colocado, o tal vez la posición en la que le había puesto las manos no era muy estable, y con el tiempo se le habían ido cayendo poco a poco a los lados. Estaba un poco asustado y un poco nervioso, pero fui capaz de racionalizarlo. Este fue solo el primero de los ligeros cambios de posición de Elsie. Cuando volvía del trabajo, a veces había ligeras diferencias respecto a cómo la había dejado, pero al principio nunca había nada que me pareciera demasiado irracional. Si la había dejado con las piernas cruzadas, al volver las tenía descruzadas. Las manos cruzadas sobre la mesa se desplegaban. Una postura erguida se volvía ligeramente encorvada. Nada que no pudiera explicarse por la fuerza de la gravedad y una posición ligeramente inestable. Lo más inquietante ocurrió cuando una mañana estaba en la cama con Elsie. Mi turno era de las 19 hasta las 3, así que normalmente me acostaba sobre las 4, a menos que hubiera ido de compras. Como de costumbre, había activado su respiración simulada y su calor corporal, ya que me ayudaban a conciliar el sueño. Estaba a punto de caer en la inconsciencia, escuchando el zumbido ligeramente mecánico de su respiración, cuando el confortable ruido blanco se vio interrumpido por gemidos grabados. Eran groseros y totalmente indeseados. Deben comprender que nunca utilicé a Elsie para los fines previstos. Lo pensé un par de veces, pero nunca me atreví a hacerlo, así que aquel sonido me era completamente ajeno. Por un momento ni siquiera me di cuenta de que Elsie era la fuente del ruido, ya que nunca había pulsado el botón que activaba los gemidos. Salté de la cama horrorizado y me agazapé en un rincón durante unos minutos mientras me calmaba, intentando ignorar los sonidos lascivos que emanaban de la figura humanoide que yacía en mi cama. Finalmente me recompuse y pulsé el botón oculto que desactivaba sus gemidos, haciendo que cesaran los ruidos. Miré a ver qué podía haberlo pulsado accidentalmente para provocarme el susto, pero estaba perdido. El botón estaba situado cerca de la parte baja de la espalda y me costó bastante apretarlo. No parecía posible que lo hubiera pulsado por accidente. Y debido a eso, aquella noche no pude dormir más. Pero eso no iba a ser más que el principio de los sonidos indeseados, cada vez con más frecuencia. Cuando volví a casa del trabajo, me encontraba con que Elsie se las había arreglado para encenderse y además, los cambios de posición eran cada vez más difíciles de ignorar. En una ocasión tenía la cara apuntando hacia la puerta, como si me hubiera estado esperando,
y su pecho subía y bajaba mecánicamente mientras sus exclamaciones artificiales de placer simulado resonaban en sus labios inmóviles. Me resultaba difícil conciliar el sueño. En cuanto empezaba a quedarme dormido, el agradable ruido blanco de su respiración se veía interrumpido por esos gemidos incesantes e indeseados. Al final dejé de dormir con la muñeca, me puse tampones para los oídos y me llevé a Elsie al salón cuando quería descansar, a pesar de que la sensación de soledad de la cama vacía hacía más difícil conciliar el sueño. En cierto modo, casi me sentía como si estuviera discutiendo con mi pareja, aunque no tenía con qué comparar. Incluso después de dejar de dormir en la misma cama que Elsie, los gemidos no dejaron de atormentarme. En mis sueños me enfrentaba a la muñeca, le quitaba el pijama con el que la cubría y dejaba al descubierto la piel de silicona que había debajo. Soñaba que me perseguía por un laberinto interminable de cuerpos de goma que se retorcían y gemían, fundidos formando paredes y pasillos. A veces me despertaba gritando, con la cama empapada de sudor. Ahora parece obvio que debería haberme deshecho de la muñeca en cuanto empezaron los sueños, pero hay que comprender que durante ese periodo de tiempo, antes de los cambios de posición y los gemidos, era el hombre más feliz que había sido nunca. Perseguía ese subidón, desesperado por creer que podría volver a ese estado de relativa satisfacción. En el fondo sabía que no era sano. Sabía que cualquier mejora de mi salud mental que hubiera conseguido estaba siendo rápidamente sobrescrita por esta nueva obsesión. Pero no me importaba. Una vez consideré la posibilidad de cortarle la caja de ruidos, o al menos desconectar permanentemente el botón. Y bueno, ese día descubrí de que un error con el propio botón estaba causando la activación de los sonidos. Le di la vuelta a Elsie y le subí la camiseta del pijama, dejando al descubierto la carne de goma de su espalda. Sujetó un cuchillo con la mano derecha, ya que era el instrumento afilado más delicado que poseía. Un bisturí habría sido mejor, pero no tenía ninguno y no podía esperar a que me lo enviaran por internet. Moví el cuchillo lentamente hacia la parte baja de su espalda, donde se encontraba el botón que controlaba los gemidos. Pero al hacerlo, el cuerpo de la muñeca empezó a moverse de arriba a abajo y la respiración mecánica llenó el aire de un suave ruido blanco. Solté el cuchillo y empecé a sollozar. No podía hacerlo. En el fondo sabía que no era humana, no era real, pero seguía sin poder hacerlo. Le bajé la camisa del pijama y la volví a sentar en la silla. «Lo siento, no era mi intención», le dije mirándome los pies avergonzado. La muñeca se quedó mirándome con la cara en blanco, inmóvil, como siempre. Pero el horror finalmente ocurrió hace solo una semana. Había dormido mal y me desperté tarde, muy tarde. No sonó el despertador. Me apresuré a prepararme para ir a trabajar, incapaz de encontrar mi placa de seguridad. Normalmente la dejaba en la mesilla al acostarme, pero no estaba allí. Refunfuñando, busqué una segunda placa que guardaba en un cajón y me fui a trabajar. Llegué al edificio de oficinas bajo una lluvia torrencial. Mostré mi placa en la puerta y me las arreglé para saludar al guardia de seguridad antes de ponerme manos a la obra. Ese día tenía que limpiar a fondo las alfombras, así que agarré la limpiadora de vapor y me puse a ello. Pasé la primera mitad de mi turno en relativa paz, escuchando música clásica con mis auriculares inalámbricos. Tras las primeras 4 horas, disfruté de un breve almuerzo, un bocadillo y un poco de té, antes de volver al trabajo. Como siempre, el edificio estaba tranquilo, quieto y silencioso, aparte de la tenue música que solo yo oía. Sin embargo, cuando el reloj dio las 11, oí un débil sonido.
Puse la música en pausa y me saqué un auricular para escuchar. Era indistinto, pero se oía un ruido que no podía distinguir. Apagué el limpiador de vapor y escuché con más atención. Toda la sangre abandonó mi cara y mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho cuando reconocí el sonido. En algún lugar del edificio oía gemidos grotescos y exagerados. Abandoné la limpiadora de vapor y empecé a correr hacia donde creía que se encontraba la fuente del ruido. Me acordé de mis sueños, de huir a través de aquel laberinto retorcido de carne de silicona. Doblé una esquina y vislumbré una vaga forma humanoide que avanzaba por un pasillo, con un andar torpe, como el de una marioneta manejada por un titiritero inexperto. Los gemidos empezaron a hacerse más débiles, como si lo que los emitía se alejara a gran velocidad. Corrí tan rápido como pude, desesperado por ver el origen de aquellos horribles sonidos, desesperado por equivocarme. Cuando llegué al pasillo no había nadie. Escuché más gemidos. Busqué alguna pista sobre la dirección que debía tomar, pero todo estaba en silencio una vez más. Cuestionándome mi cordura, volví a la limpiadora de vapor y terminé mi turno, pasando junto a los ronquidos del guardia mientras regresaba a mi auto. Cuando llegué a la casa, me encontré con otro horror. Él sí no estaba por ninguna parte. Busqué en todas las habitaciones, en los armarios, incluso en el ático, al que normalmente me daba demasiado miedo subir, incluso a plena luz del día, pero no encontré nada. Al final me aseguré de que todas las puertas de la casa estuvieran bien cerradas y me metí a la cama, cerrando también la puerta de mi habitación. La agitación me había cansado bastante y a pesar de mi horror, dormí profundamente. Volví a soñar con el laberinto de gemidos de carne falsa que se retorcía y con la muñeca que me perseguía. Seguía acercándose a mí y sus movimientos de marioneta se hacían cada vez más rápidos, hasta que sentí que su mano antinaturalmente suave me agarraba el hombro. Las paredes semivivas gimieron con terrible placer. Me desperté sobresaltado, aterrorizado, con el corazón latiéndome con fuerza. Casi vuelvo a desmayarme cuando me di cuenta de que los gemidos no habían cesado al despertarme. Venía de debajo de la cama. Tomé la linterna que tenía en la mesilla de noche para casos de emergencia y salté de la cama. Encendí la linterna y apunté con ella debajo como si la luz fuera a ahuyentar lo que había allí. Abrí la puerta de la habitación de cara a la cama, con una mano en el pomo por si tenía que salir corriendo. Empecé a agacharme para poder mirar debajo de la cama, y el temblor de mi mano hizo que el haz de luz de la linterna se tambaleara ligeramente. Me miraba fijamente, ojos inexpresivos que no veían nada, mirando desde las sombras. El pijama de la muñeca estaba empapado, y en una mano rígida y recubierta de goma sujetaba mi placa de seguridad. El pecho subía y bajaba con un ritmo mecánico mientras continuaban los gemidos, antes de que finalmente cesara todo sonido y el pecho de la muñeca volviera a quedarse inmóvil. Debí de pasar horas allí agazapado, esperando a ver si se movía, pero se quedó allí, mirando como una cabeza de pez decapitada. Al final la saqué de debajo de la cama y la puse sobre una lona de plástico azul. La enrollé y la até con una cuerda de nylon, cinta aislante y bridas. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el resultado final se parecía inquietantemente al tipo de cosa que un asesino en serie utilizaría para deshacerse de un cadáver. Conduje hasta las afueras de la ciudad y tiré el paquete a un contenedor que había detrás de un supermercado. Me preocupaba que alguien me viera y tuviera que dar explicaciones, pero nadie se fijó en mí. Casi esperaba que la bolsa emitiera algún gemido ahogado,
pero permaneció en silencio. Conduje hasta la casa y comprobé 3 veces que las puertas estuvieran cerradas con llave antes de avisar al trabajo de que estaba enfermo. A veces me siento culpable por lo que hice, sobre todo cuando me acuesto en la cama esas mañanas solitarias en las que acabo de terminar de trabajar. Todavía la veo en sueños, persiguiéndome como una maldita marioneta que corta sus propios hilos mientras corro por interminables pasillos de ondulante carne de plástico, con los oídos asaltados por los repugnantes y horribles gemidos del falso placer simulado. A veces, cuando me despierto, juro que aún oigo esos gemidos, que emanan débilmente justo al otro lado de mi ventana. Y recuerden que